tan específico del sistema nervioso central va a ser relacionado con algunas patologías psiquiátricas. Dentro del contenido del que vamos a platicarles el día de hoy va a ser la introducción a algunos neurotransmisores como la serotonina, el GABA, la dopamina, la acetilcolina, el glutamato, su relación con la microbiota y vamos a platicarles un poquito sobre la relación que existe con la histopatología. Para empezar, vamos a definir lo que son los neurotransmisores. Y estas son moléculas de señalamiento sintetizadas por las neuronas. Su química va a determinar el tipo de respuesta en la sinapsis y la generación de impulsos nerviosos. Para los cuates, nosotros podemos entender que los neurotransmisores son, digamos, el medio para que las neuronas se puedan comunicar. Encontramos una gran clasificación de los neurotransmisores. Por ejemplo, en esta tabla nosotros podemos observar el tipo de neurotransmisor y la célula que la sintetiza. Es decir, encontramos como primer ejemplo la acetilcolina, que va a ser sintetizada por las neuronas colinérgicas. Después vamos a encontrar a las catecolaminas, como la adrenalina o la epinefrina, la noradrenalina y la dopamina, que van a ser sintetizadas por las neuronas adrenérgicas. También vamos a contar con la serotonina, que va a ser sintetizada por las serotoninérgicas, la dopamina por las neuronas dopaminérgicas, los aminoácidos como son el GABA, el glutamato, el aspartato y la glicina, sintetizados por neuronas del sistema nervioso central, y algunos péptidos pequeños que van a ser sintetizados por las neuronas del sistema nervioso central y por las células APUD. También no hay que olvidar que el óxido nítrico va a ser sintetizado por las células endoteliales y células nerviosas del plexo mientérico. Siguiente, por favor. En esta otra clasificación de un artículo que encontré que se llama Factores clave de los neurotransmisores en las enfermedades neurodegenerativas y neurológicas del sistema nervioso central, encontramos que los neurotransmisores se van a dividir en tres grandes grupos: en aminoácidos, en aminas y otras moléculas. En los aminoácidos nosotros vamos a encontrar al glutamato, el ácido gamma aminobutírico, la glicina, la deserina, la L-aspartato, mientras que en el grupo de las aminas vamos a encontrar la dopamina, la serotonina, la epinefrina, la norepinefrina y la histamina. Otras moléculas que también son de carácter importante son la acetilcolina, las purinas, algunos gases solubles y los neuropéptidos. Siguiente, por favor. En el mismo artículo del que yo les platicaba, el cual les dejo su título para que lo puedan encontrar en PubMed, este nos va a platicar un poquito de por qué estos neurotransmisores son muy importantes y por qué tienen un rol bastante influyente en las enfermedades, ya sean de carácter neurológico y neurodegenerativo. Y ustedes se preguntarán, oigan, ¿qué no esto tenía que ver con la plática tenía que ver con las enfermedades psiquiátricas? Sí, pero no podemos negar que mucho del estudio de las enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, tiene gran impacto en los neurotransmisores. Entonces, esto es solamente como una breve introducción. Vamos a profundizar más adelante, pero solamente quiero que esto lo tomen en cuenta. El mismo artículo hablaba sobre una variación en los niveles producción y metabolismo de diferentes neurotransmisores que yo abrevié como NT, que van a causar algunas enfermedades en el sistema nervioso central. Algunas de las enfermedades de las que se comentaban en el artículo son la epilepsia, con una influencia de los neurotransmisores glutamato y GABA, la esclerosis múltiple, con una influencia del glutamato, el autismo, con una influencia del GABA, el glutamato y la dopamina, la esquizofrenia, la depresión, la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Alzheimer, de Parkinson y la enfermedad de Huntington. Siguiente, por favor. También creo que si es el mismo artículo, encontré este diagrama que nos
habla un poquito de manera resumida sobre qué es el Parkinson. Y si bien no voy a ahondar, al menos sí me gustaría que tuvieran presente que el metabolismo de los neurotransmisores es bastante importante cuando nosotros nos referimos a lo que es una enfermedad de carácter neurológico. Pero también tenemos que mencionar que el mismo metabolismo de los transmisores va a tener un efecto en las enfermedades psiquiátricas. Siguiente, por favor. Buscando otros artículos, encontré estos dos. El primero es la hipótesis de la dopamina en el espectro autista y el mismo artículo citaba a otro artículo que es el que se encuentra abajo, es decir, el segundo, que es la hipótesis la hipótesis de la dopamina en el espectro autista. Ahora sí que es un estatus como al estatus reciente y um, digamos como, um, eh, ¿cómo decirlo? Opciones o reflexiones sobre el futuro. Siguiente, por favor. Ahora bien, me parece que, si le puedes dar como otro clic, por favor. Perfecto. Ahora Ahí sí, está. los dejo con mi compañero Yael para que les pueda platicar un poquito más de la serotonina. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Que tengo los audífonos. Muy bien. Sale, Doc. Bueno, yo les voy a hablar de uno de mis neurotransmisores favoritos. Y esto lo digo porque realmente la serotonina tiene mucha influencia en tanto las cuestiones neurológicas como cuestiones neurodegenerativas. Tener en cuenta que la serotonina no siempre en la literatura se va a encontrar así como serotonina. Entonces, que no nos impresione que cuando estemos leyendo encontremos también que se denomina como 5-hidroxitriptamina, porque a final de cuentas pues son la misma cosa, ¿no? Siguiente, por favor. Ok. Es que falta algo ahí, ¿no? No se ve. A ver, dale otro. Ándale, ahí está. Yo les voy a hablar un poquito entonces ahorita de las características generales, porque es importante entender que esta 5-hidroxitriptamina no solamente va a estar en el sistema nervioso central, sino que puede estar en diversas estructuras del cuerpo. Hablemos de las células enterocromafines, el plexo mientérico, de hecho el tracto gastrointestinal, porque ya más adelante les voy a platicar algo que encontré en un artículo que es acerca de pues de que el 80% de estos neurotransmisores se crean a partir de nuestros amigos los simbiontes, que son nuestras bacterias que tenemos ahí en el tracto gastrointestinal. Ahora bien, esta serotonina, hablando específicamente del sistema nervioso central, en este caso del encéfalo, sabemos que se localiza en múltiples áreas. Como vemos la imagen que está en la derecha, pues está casi dispersa por todo nuestro encéfalo. Pero estas neuronas serotoninérgicas nacen a partir de dos núcleos. Encontramos a dos tipos, al núcleo rostral de Raffet y al núcleo caudal de Raffet. No sé si le puede hacer zoom para que se vea un poquito la imagen. A ver si se puede agrandar un poquito. No, y si no, está bien. A final de cuentas, lo que quiero que tengan en cuenta es que del núcleo rostral, pues vemos cómo salen esas fibras de neuronas serotoninérgicas que se dirigen a muchas estructuras del encéfalo. Vemos cómo se dirigen al hipotálamo, al tálamo, a nuestro tercer ventrículo, al ventrículo lateral, cómo recorre todo el fornix para atravesar nuestro acueducto de Silvio, pasa por nuestro tallo hipoficiario, llega a la hipófisis, cómo otras fibras se dirigen a atravesar todo nuestro encéfalo, pasan por nuestro lóbulo frontal, nuestra corteza prefrontal, cómo hay fibras que alcanzan ahí por donde está la cisura de Rolando, vemos que también llegan a la cisura que divide el lóbulo parietal del lóbulo occipital, otras que se dirigen ahí donde aproximadamente debería estar nuestra corteza visual primaria. Vemos cómo también del núcleo de Raffet rostral, que es el que se encuentra por allí por el mesencéfalo, también salen fibras que se dirigen por allí por el pedúnculo cerebeloso y llegan a nuestro cerebelo, y del núcleo de Raffet caudal, que es el que se encuentra en la línea bulbopontina,
que la línea bulbopontina es esa estructura que divide a nuestro puente con nuestra médula oblonga. Entonces, de allí de la línea bulbopontina, allí es donde se encuentra el núcleo de rafe caudal. Y entonces por lo mismo de su nombre, que ya nos da alusión a que al ser caudal, pues sus fibras se dirigen a la parte pues más lejana de nuestro encéfalo. Hablemos de la parte inferior de nuestro cerebelo y ya fibras que se dirigen hacia nuestra médula espinal. De forma general, conocemos que la serotonina pues está encargada de regular aspectos importantes como el carácter, el estado de ánimo, la secreción gástrica, el peristaltismo. De hecho, está también determinada como un factor principal en la activación de las plaquetas, porque ya sabemos que cuando se dan los procesos de hemostasia, para que las plaquetas puedan formar ese tapón plaquetario secundario o definitivo, primero se necesitan activar, ¿no? El vaso hace vasoconstricción, las plaquetas se activan por el factor de Willebrand y por la serotonina, y entonces empiezan a adherir al vaso, poco a poco empiezan a migrar a la zona de la lesión, se da la agregación plaquetaria, se forma el tapón hemostásico primario, se agrega este fibrinógeno que se transforma por la trombina a fibrina estable, estabiliza estas plaquetas y pues termina, ¿no?, ya formando este tapón secundario que va a ser el definitivo. Entonces vemos que la serotonina perdón, el perrito, vemos que la serotonina no solamente está encargada de regular procesos psiquiátricos, sino que también regula procesos más allá de nuestro sistema nervioso central, como les mencionaba, ¿no?, nuestro peristaltismo y la agregación plaquetaria. Pero a final de cuentas, ¿cómo es que se forma esta serotonina? Siguiente, por favor. La serotonina, ándale, se sintetiza a partir de un aminoácido primordial o esencial, ¿sí?, que es el triptófano. El triptófano, pues, entra a nuestra neurona serotoninérgica y se convierte en el precursor de la serotonina, que es la 5-hidroxitriptamina, el 5-hidroxitriptófano, perdón. Este 5-hidroxitriptófano, ya por procesos de hidroxilación y descarboxilación, se va a convertir en lo que realmente conocemos como la serotonina. Esta serotonina, cuando se da el proceso de sinapsis, se libera de la membrana presináptica para quedar en el espacio o en la hendidura sináptica y unirse a los receptores de la membrana postsináptica. Cuando ésta se une, pues genera que la otra membrana se despolarice y se libere un potencial de acción. Una vez que cumple su cometido, pues tiene que reabsorberse, porque recuerden que todo en exceso es malo, aún hasta las cosas que no son benéficas, porque cuando hablamos de neurotransmisores también hablamos que hay algo que se llama excitotoxicidad. Si un neurotransmisor permanece mucho tiempo en la hendidura sináptica, puede llegar de hecho a destruir a nuestras neuronas, por eso es que se tiene que recaptar. Esta serotonina se recapta y a partir de una enzima que se llama monoaminooxidasa, pues se degrada, ¿no? Y una vez que se degrada, se convierte en un metabolito que se llama ácido 5-hidroxiandoleacético, que va a ser el metabolito urinario. O sea, quiere decir que partimos de un aminoácido esencial que se transforma a serotonina, después de serotonina se recapta por esta enzima que es la MAO y se convierte en el metabolito urinario que se va a excretar por la vía renal. Siguiente, por favor. Ahora, a ver, dale otro porque tiene que aparecer otra cosita por ahí. Ándale, ahí está. Ahora, ya vimos todo lo benéfico, ¿no?, que viene acompañado de la serotonina, pero también su desregulación se acompaña con trastornos, hablamos de trastornos psiquiátricos y trastornos neurológicos. Pero se me hizo interesante cuando leí esto, porque cuando realmente se descubrió el papel que fungía la serotonina en nuestro estado de ánimo y en nuestra conducta, fue a partir de que un químico estaba sintetizando el LSD y entonces dice que, pues por accidente, ¿no?, inhala un poquito de este LSD que actualmente se conoce que es un agonista de la serotonina, ¿no? Y entonces, al agonizar, hablamos de que aumenta su capacidad. Y entonces, todas estas capacidades de la serotonina se elevan. Y entonces, cuando este químico inhala el LSD, empieza a tener alucinaciones, empieza a tener un estado excitable demasiado, pues grande, y de allí se empiezan a describir los primeros pues artículos donde se hablaba que la serotonina pues podía regular el estado de ánimo, ¿no? Llevándonos a un estado más placentero. Y también cuando se consume MDA,
pues se induce la liberación excesiva de la serotonina, pero esta liberación no es una liberación controlada, porque es una liberación, imagínense, de golpe, ¿no? Liberan todo lo que hay y la serotonina bien sí va a causar el estado excitable en la persona, pero también como es una liberación excesiva se agota y entonces cuando ya no hay, lo que sucede pues es que entras en un estado de depresión, porque al ya no haber este neurotransmisor que te causa, entre comillas, felicidad, pues vienen los efectos conocidos como depresión. Y aquí entonces es cuando se relaciona que el aumento de la serotonina pues es el responsable de muchas patologías psiquiátricas como es la ansiedad y la esquizofrenia, y que su deficiencia pues es la responsable de la depresión. Y esto quiero que lo tengan en cuenta, o sea, un neurotransmisor por sí solo no puede desarrollar una enfermedad psiquiátrica, sino que se debe de acompañar de otros factores. Siguiente, por favor. Ahora, una vez que conocemos todo esto que ya les platiqué, tenemos que entender esto, ¿no? Que el tratamiento entonces con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, o sea, que hacen que permanezca allí en la hendidura sináptica más tiempo, ¿por qué? Porque inhiben que la MAO pues la metabolice a ese metabolito urinario, ¿no? Entonces, si tenemos más tiempo a la serotonina en nuestra hendidura sináptica, pues, ¿qué va a pasar, no? Se potencian esos efectos benéficos que tiene la persona, ¿no? Y entonces, pues entendemos que va a beneficiar en el tratamiento de patologías como la depresión. Y si se trata con agonistas de los receptores de la serotonina, pues ¿qué va a pasar, no? Que van a despolarizar más rápido la membrana, van a hacer su función más rápido y se van a recaptar más rápido. Entonces, en pacientes que tienen esquizofrenia y que tienen ansiedad, que ya sabemos que son provocadas muchas veces por niveles excesivos de este neurotransmisor, pues pueden ser funcionales, ¿no? Porque van a hacer que se recapte más rápido y que permanezca menos tiempo en la hendidura sináptica, pues mejorando el cuadro clínico de estos pacientes. Siguiente, por favor. Ahora bien, entonces nos queda esta pregunta, ¿no? ¿La ansiedad solamente es un aumento de los niveles de serotonina? Como les decía yo hace ratito, pues la respuesta aquí sería que no, porque estas enfermedades no solamente se causan por la deficiencia o por el aumento de un neurotransmisor, sino que se causan a partir de un conjunto de neurotransmisores. Cuando hablamos de ansiedad, hablamos de alteraciones en serotonina, en dopamina, en noradrenalina, de hecho hasta en GABA. Entonces, esto nos hace entender que un neurotransmisor per se no puede causar una patología así a tan grande nivel, ¿sí? Tal vez sí nos causaría algún descontrol en nuestra homeostasis, pero no sería capaz de generar una patología pues, de este nivel. Siguiente, por favor. Ahora, les voy a hablar acerca de otro de mis neurotransmisores favoritos, porque pues el GABA es especial para mí, ¿no? Siguiente. Ahora, eh, debemos entender que este neurotransmisor, el ácido gamma aminobutírico, es el principal neurotransmisor inhibitorio. Acuérdense que el excitatorio por excelencia es el glutamato. Entonces, el GABA pues puede contrarrestar este efecto que genera el glutamato de excitación. Ahora, interesante saber que un tercio de todas nuestras neuronas son GABAérgicas. Ahora, en sistema nervioso central es donde se encuentran altos niveles de neuronas GABAérgicas, pero fuera del sistema nervioso central, como sucedía con la serotonina, ¿no? Que la encontrábamos en plaquetas, que la encontrábamos en el tracto gastrointestinal, en el plexo mientérico. Aquí, el ácido gamma aminobutírico no, o sea, no sucede eso. Eh, a la vez, podemos denominar que este neurotransmisor es un neurotransmisor protector porque evita el desarrollo de patologías. Muchas veces ya sabemos que las epilepsias se causan por una pues, desregulación en esta excitabilidad celular. Ya hablemos de alteraciones pues, que se pueden dar por canalopatías, ¿no? Que hacen que haya excesivos niveles de glutamato y pocos niveles de ácido gamma aminobutírico, pues que evita la excitación neuronal. Y entonces cuando sucede esto, pues se producen alteraciones, hablemos ya neurológicas o alteraciones psiquiátricas. Siguiente, por favor. Ahora, esto se me hizo muy importante porque este neurotransmisor puede regular el estrés, ya que, pues como lo sabemos, ¿no? Esto creo que lo vimos en bioquímica, el estrés crónico
pues provoca hipercortisolemia, que esto se da a partir de un eje, ¿no? Que conocemos el eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. El hipotálamo secreta una hormona que es la hormona liberadora de corticotropina, que estimula la hipófisis a su vez libera la hormona adrenocorticotropa y llega a nuestra glándula suprarrenal y se desarrolla el cortisol, que muchos definen al cortisol como la hormona del estrés, ¿no? Y fue interesante aquí porque en el artículo que les estoy citando abajo, se hizo un estudio en veteranos de guerra y estos veteranos de guerra tenían estrés postraumático, tenían ansiedad y entonces cuando se evaluó su estado neurológico se encontró que pues por los altos niveles de cortisol habían perdido un 8% de su nivel, perdón, de su volumen hipocampal. Entonces, ¿esto qué nos da a entender? Que los altos niveles de estrés, pues a la larga pueden producirnos pues vamos a decirlo así, ¿no? Muerte de neuronas pueden producirnos pérdida de tejido cerebral, ¿no? Entonces, en ese mismo artículo se habla de que este neurotransmisor conocido como ácido gamma aminobutírico, pues es capaz de revertir este efecto, porque evita, ¿sí? Que se libere esta hormona que se llama hormona liberadora de corticotropina, y entonces evita que se dé toda esta cadena que pues termina en la secreción del cortisol. Siguiente, por favor. Ahora bien, se conoce que las alteraciones, pues, cuando existen deficiencias de ácido gamma aminobutírico, pues son múltiples, ¿no? Podemos hablar de enfermedades psiquiátricas, de ansiedad, de epilepsia, como les mencionaba, porque la epilepsia no siempre se da por traumatismos. Ya ven que la ILAE define que pues puede haber daños estructurales, daños genéticos o ya pues de etiología desconocida, ¿no? Donde entran las canalopatías. ¿Por qué? Porque pues aquí puede haber alteraciones ya sea del ingreso de algún neurotransmisor o deficiencias en algún receptor y pues esto genera alteraciones, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, esto se me hizo súper importante porque en la membrana postsináptica existen tres receptores para GABA, el A, el B y el C. Pero de todos ellos, el A es el que más nos interesa cuando hablamos de querer revertir estos efectos psiquiátricos en pacientes. En este caso hablemos de tratamiento con benzodiazepinas, ¿no? ¿Por qué? Porque las benzodiazepinas pues, son agonistas de este neurotransmisor. Entonces, se decía que en pacientes que tenían ansiedad, cuando se trataban con estos fármacos, pues estos niveles de ansiedad se reducían. Y esto es porque las benzodiazepinas se unen a este receptor A pues, de la membrana postsináptica. ¿Y qué es lo que hacen? Al ser un neurotransmisor inhibitorio, pues permiten la entrada de cloro. Y el cloro, pues es un ion negativo, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Pues no va en este caso a despolarizar, sino va a hacer todo lo contrario, va a hiperpolarizar, va a llevar a la célula a negatividad y entonces pues va a hacer ese efecto inhibitorio. Por ello es que las benzodiazepinas pues producen un efecto sedativo, un efecto hipnótico que disminuye la hiperexcitabilidad neuronal. Por eso es que también se dan cuando hay crisis epilépticas, ¿no? Porque inhiben esta hiperexcitabilidad neuronal y pues hace que el paciente esté en un estado de mejoría. Siguiente, por favor. Bueno, esa era la última diapo. Pero, pues al final de cuentas, yo lo que quiero que entiendan, ¿no? Que pues el hablar de neurotransmisores es hablar de muchas cosas. No solo es hablar de enfermedades psiquiátricas, es hablar de un montón de trastornos. Hablemos de trastornos a nivel gastrointestinal, sistema nervioso y demás, ¿no? Pero el entender estos dos pues, es fundamental, ya que pues muchos de estos son pues un punto clave para el tratamiento farmacológico. Y gracias. Eh, ¿Me escuchan? Sí, claro que sí, Jacqueline. Bueno, yo les voy a hablar sobre la dopamina. Mm, ok. Como un resumen, la dopamina es el neurotransmisor, como ya lo mencionó mi compañero Manuel, es un neurotransmisor catecolaminérgico y es el más importante del sistema nervioso central de los mamíferos,
ya que participa en la regulación de diversas funciones, como son la conducta motora, la emotividad y la afectividad, así como en la comunicación neuroendocrina. La dopamina se sintetiza a partir del aminoácido L-tirosina y pues existen mecanismos que regulan de manera muy precisa su síntesis y su liberación. Las técnicas de clonación molecular han permitido, por ejemplo, identificar 5 tipos de receptores dopaminérgicos, que todos ellos son acoplados a proteínas G y estas se dividen en 2 familias, las familias de 1 y de 2. Dentro de las familias de 1 encontramos los subtipos D1 y D5 que están acoplados a proteínas GS y estimulan la formación de AMP cíclico como principal mecanismo de transducción de señales. Los subtipos de la familia D2 son los D2, D3 y D4 que inhiben la formación de AMP cíclico también, activan los canales de potasio y reducen la entrada de iones de calcio a través de los canales dependientes de voltaje, que son efectos mediados también por las proteínas G. Tenemos que los receptores dopaminérgicos se encuentran ampliamente distribuidos en diversas áreas del sistema nervioso central, donde son responsables de las diversas acciones fisiológicas de la dopamina. Ok, bueno, hablemos un poco sobre las catecolaminas. Estos son compuestos formados por un núcleo de catecol, que es un anillo de benceno con 2 hidroxilos, y una cadena de etilamina o algunos de sus otros derivados. Las catecolaminas, como son la dopamina, la adrenalina y la noradrenalina, actúan como mensajeros químicos en el sistema nervioso de los mamíferos. En sí, bueno, específicamente la dopamina es el transmisor catecolaminérgico más importante del sistema nervioso central, como ya lo había mencionado, donde participa en una gran variedad de funciones que incluyen la actividad locomotora, la afectividad, la regulación neuroendocrina, la ingestión de agua y de alimentos. Y en el sistema nervioso periférico, la dopamina es un modulador de la función cardíaca y renal, del tono vascular y de la motilidad gastrointestinal. La función de los sistemas dopaminérgicos del sistema nervioso central se ha convertido en un gran foco de interés debido a que diversas alteraciones en la transmisión dopaminérgica han sido relacionadas directamente o indirectamente también con trastornos severos del sistema nervioso central, como ya lo mencionaron, sobre todo en la enfermedad del Parkinson y trastornos psicóticos que incluyen la esquizofrenia y otras dependencias a drogas como la anfetamina y la cocaína. Bueno, podemos también ver que investigando vi que la evolución de la investigación sobre la transmisión dopaminérgica puede remontar a la década de los 50, cuando la dopamina fue reconocida como un neurotransmisor, siendo detectada por primera vez en el sistema nervioso central en el año de 1958. Bueno, para no alargarme más, no me aparece la diapositiva, a ver, déjame. Sí, bueno, resumiendo un poco la síntesis de la dopamina, la síntesis de este neurotransmisor tiene lugar en las terminales nerviosas dopaminérgicas, donde se encuentran en alta concentración las enzimas responsables, que son la tirosina hidroxilasa o TH, y la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos o L-dopa-descarboxilasa. Los trabajos de Nagatsu, Coles y Levitt habían demostrado que la hidroxilación del aminoácido L-tirosina es el punto de regulación de la síntesis de las
catecolaminas en el sistema nervioso central y que en consecuencia la tirosina hidroxilasa es la enzima limitante de la síntesis de la dopamina, la noradrenalina y también la adrenalina. La TH o la tirosina hidroxilasa es un péptido de de 498 aminoácidos que está presente de manera predominante en la fracción citosólica de las terminales catecolaminérgicas. También tenemos que la enzima es una oxidasa que utiliza la L-tirosina y oxígeno como sustratos y el tetrahidrobioperitina o BH4 como cofactor para adicionar un grupo hidroxilo al aminoácido para formar la L-dopa, como se muestra ahí en el esquema. Bueno, la función de la TH requiere también de presencia de hierro. Y bueno, eso es un poco el resumen de la síntesis de la dopamina. Y pues vamos a lo más importante, que es la relación química, relación clínica. En la enfermedad de Parkinson desde el año de 1960 se había demostrado una disminución importante en el contenido de dopamina en pacientes portadores de la enfermedad de Parkinson. Y además, numerosos estudios han validado una estrecha relación existente entre la pérdida del neurotransmisor y los trastornos de la postura y del movimiento característicos de esta enfermedad. Si bien la mayoría de los efectos de la dopamina sobre la función de los ganglios basales han sido referida a su acción en el neuroestriado, el núcleo de destino de la vía milioestriatal. ¿Sí se ve la presentación? No, Jacqueline, no avanza. ¿Dónde se queda? Está en la diapositiva que dice 04, dopamina. Donde tienes a dos changuitos ahí con uniforme médico. Parecen changos. A ver. Ahí está. Oh, sí. Ella había avanzado como 3 diapositivas. Bueno, esto es lo que les hablaba de la introducción de la dopamina. Tenemos que es el neurotransmisor más importante del sistema nervioso central, las funciones, los 5 tipos de receptores que se dividen en 2 familias, de 1 y de 2, y todos son acoplados a proteínas G. Les hablaba de las catecolaminas y, bueno, su función en el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico. Y esto, este es un esquema que resumía el síntesis de dopamina, lo que les mencionaba. Y bueno, me voy a quedar aquí en la enfermedad de Parkinson. Les comentaba que, el principal tratamiento farmacológico de la enfermedad de Parkinson se basa en el uso del precursor de la dopamina, que es el L-dopa, o de antagonistas dopaminérgicos. La L-dopa atraviesa la barrera hematoencefálica y es capturada por las neuronas dopaminérgicas remanentes o bien por otras neuronas aminérgicas, de las que se convierten a dopamina. Debido a la presencia en el plasma de enzima que convierten a la L-dopa a dopamina, el precursor se administra a la par de un inhibidor de las descarboxilasas periféricas, como las hidrazidas carbidopa y benseracida, que es sobre todo la primera.
Bueno, a pesar de su evidente efecto terapéutico, el tratamiento crónico con L-Dopa conduce a una pérdida de la eficacia del tratamiento, así como la aparición de efectos adversos severos después de un periodo de aproximadamente 3 a 10 años. Después de este tiempo se presenta una disminución progresiva de la eficacia del fármaco, seguida por una fase que se observa en periodos alternantes de respuesta adecuada y de falta de respuesta a la L-Dopa. Bueno, entre los efectos adversos más importantes se encuentra una disinesia tardía que se observa en alrededor del 60 y al 80% de los pacientes bajo un tratamiento crónico con L-Dopa y se caracteriza por movimientos involuntarios e incontrolables de los músculos de la cara y de los miembros superiores e inferiores. La administración de agonistas dopaminérgicos selectivos para los receptores de la familia D2 en combinación con la L-Dopa parecen disminuir de manera significativa la aparición de de disinesias tardías. Y bueno, aunque la administración única de agonistas D2 ha sido empleada con un éxito relativo, la opción más apropiada para la mayoría de los pacientes parece ser la administración inicial de L-Dopa con carbidopa, a lo que puede adicionarse un antagonista selectivo de la familia D2 si se presentan disinesias. También tenemos una relación con la esquizofrenia, pues los neurolépticos como el haloperidol, que son antagonistas de los receptores dopaminérgicos de la familia D2, pues demostraron ser útiles en el manejo farmacológico de la esquizofrenia, sustentando así la hipótesis de que este trastorno se debe al menos en parte a una hiperactividad de transmisión dopaminérgica. Bueno, esta hipótesis recibió apoyo adicional al observarse que los fármacos psicoestimulantes, como pueden ser las anfetaminas, aumentan la transmisión dopaminérgica. Además, inducen estados psicóticos con aparición de signos positivos de esquizofrenia, como la euforia y las alucinaciones auditivas. En conjunto con estos datos, se sugiere que la esquizofrenia podía relacionarse con alteraciones específicas de la transmisión dopaminérgica. Bueno, además, otros hallazgos indican que la acción de los fármacos antipsicóticos se deben al bloqueo de receptores de la familia D2 presentes en la corteza cerebral, mientras que los efectos extrapiramidales se deben de manera primaria al antagonismo de los receptores D1 y D2 del neoestriado. Así, pues la eficacia de la clozapina requiere probablemente una explicación más compleja. Y pues bueno, fuera de eso, no se han demostrado como tal la relación que existe, pero todas estas son hipótesis. Y bueno, algo que no agregué aquí en la diapositiva, pero también existe una relación con la epilepsia. Pues con base a diversas observaciones clínicas se ha postulado que la epilepsia puede ser un síndrome de hipoactividad dopaminérgica con disminución de la transmisión mesolímbica en particular. Y como les digo, estos datos experimentales no han proporcionado un sustento pleno para dicha teoría, pero se han documentado algunas acciones anticonvulsivantes de los antagonistas de D2, y pues esto todavía sigue en estudio, pero pues hasta ahorita son hipótesis. Bueno, lo sigo con mi compañero. Ahora vamos a hablar un poco sobre la acetilcolina. Ok, siguiente, por favor. Perfecto. La acetilcolina se va a denominar como un neurotransmisor específico de la sinapsis, tanto del sistema nervioso somático como en las sinapsis ganglionares del sistema nervioso autónomo. Y también va a ser un neurotransmisor específico, es decir, va a tener una influencia en los órganos diana de la división parasimpática. La relación que tiene este neurotransmisor con el organismo es la de
que va a controlar los niveles de vigilancia y en el funcionamiento de grandes áreas de asociación. Siguiente, por favor. Bueno, investigando porque la acetilcolina es bastante interesante y honestamente quiero que este tema sea un poquillo breve, pero al final de cuentas conciso. Investigando me di cuenta que la acetilcolina tiene una gran influencia en el Parkinson, pero también en el Alzheimer. En fin, si nosotros buscamos, no sé, acetilcolina y depresión, acetilcolina y ansiedad, acetilcolina y esquizofrenia, vamos a encontrar muy poquita información en comparación a los otros neurotransmisores. Sin embargo, si nosotros buscamos la acetilcolina y nos ponemos a estudiar un poquito de este neurotransmisor, vamos a encontrar un par de palabras que nos van a llamar mucho la atención. Y estos son los receptores nicotínicos. En la imagen de la derecha yo les puse un ejemplo que esquematiza la estructura del receptor nicotínico. Por ejemplo, esta relación o lo que nosotros podemos denominar receptor nicotínico es que es un canal iónico de la familia de los receptores cis-loop de tipo colinérgico. Y recuerden que la acetilcolina es sintetizada por las neuronas colinérgicas. Es decir, dentro de este receptor cis-loop de tipo colinérgico, lo que nosotros tenemos que entender es que son capaces de responder al mediador químico de este neurotransmisor, es decir, de la acetilcolina. Y se denomina nicotínico porque pueden ser activados por la nicotina, a diferencia de los receptores muscarínicos que son activados por la muscarina. En fin, para no hacerles el cuento largo, ¿qué tiene que ver esto con las enfermedades psiquiátricas? Es muy interesante que en el 2002 se hicieron como unos estudios por ahí y existe la idea de que el receptor de la acetilcolina de tipo nicotínico, es decir, el receptor nicotínico, está involucrado en varias funciones centrales, entre las cuales se encuentran el control voluntario del movimiento, la memoria y atención, el sueño y alerta, y el dolor y ansiedad. Entonces, eso como que, ay, perdón, llama bastante la atención porque no solo podemos estudiar la acetilcolina desde la ansiedad, sino también lo podemos estudiar desde el dolor. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar de uno de los neurotransmisores más increíbles que puede existir, que es el glutamato. Siguiente diapositiva, por favor. Hace un semestre yo hablé justamente del glutamato en Fisiología 1 y les expliqué que pues es bastante interesante cómo es su síntesis, que iba a partir también del ciclo de Krebs, que iba a conservar el esqueleto de carbonos de un azúcar, bueno, de un azúcar. Sin embargo, para no repetir lo mismo, haré un breve resumen sobre las características más importantes de este neurotransmisor. Es un neurotransmisor, mal escrito en la diapositiva, de carácter excitatorio, tiene efectos en receptores ionotrópicos, está vinculado con el flujo de cationes de sodio, potasio y calcio, también tiene efecto en los receptores AMPA y el kainato, y también va a tener efectos en los receptores metabotrópicos. Todo eso de los receptores también lo había explicado con anterioridad hace un semestre. Siguiente diapositiva, por favor. Algunas relaciones con las enfermedades neurológicas respecto al glutamato. Como lo mencionaba con anterioridad ya el glutamato, como muchos de los neurotransmisores, va a tener una característica también muy importante. Y esta palabra la podemos denominar neurotoxicidad. Esta característica la podemos denominar neurotoxicidad. ¿Y esto qué quiere decir? Por ejemplo, bajo ciertas condiciones, el glutamato influye en las enfermedades neurodegenerativas agudas y crónicas. Una disculpa por el error de ortografía. Sí, por ejemplo, ¿de qué enfermedades neurodegenerativas hablamos? Bueno, pues hablamos de la corea de Huntington, el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, la epilepsia y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. En la imagen de la izquierda yo les estoy presentando un esquema que representa lo que es el Alzheimer con las placas de beta amiloide
Y del lado derecho explicamos también lo mismo, pero con otra manera de resumirlo. Siguiente información, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es la relación con las enfermedades psiquiátricas? Bueno, ¿hay una relación con las enfermedades psiquiátricas? Obviamente, claro que sí. Se han visto cambios de este neurotransmisor en enfermedades como la esquizofrenia, la depresión, la ansiedad y la enfermedad por estrés postraumático o también trastorno por estrés postraumático. Investigando un poquillo me di cuenta que un desequilibrio entre el glutamato y el neurotransmisor del que nos platicaba ya él van a provocar una serie de cambios químicos en la expresión de los síntomas del trastorno por estrés postraumático. Siguiente diapositiva, por favor. No sé si, bueno, sí da tiempo, Doc. Si quiere, les doy eso último. Yo creo que me llevo menos de 10 minutos, te dice. Tú no te dejes de preocupar. Dale. Va. Esto lo puse porque encontré un artículo súper interesante. Entonces, aquí hago la pregunta, ¿no? Si tendrá alguna relación la microbiota intestinal con el estado psiquiátrico del ser humano. Esto es lo que les mencionaba hace ratito, ¿no? Que yo les recomiendo que chequen ese artículo que está ahí en la referencia, porque expresa que aproximadamente el 80% de todos los neurotransmisores se sintetizan a partir de las bacterias intestinales. Y entonces, ajá, ya se sintetizaron ahí en el intestino. ¿Y cómo llegan al sistema nervioso central? Acuérdense que hay un nervio, y yo le doy alusión a su nombre, ¿no? Vago, o sea, el décimo par craneal, que pues yo le digo vago porque llega a muchas estructuras, ¿no? Y una de ellas, pues, es nuestro intestino. Entonces, pues, este artículo relata que mediante este nervio pueden viajar esos metabolitos. ¿Por qué? Porque si viajaran a través de nuestra circulación, hay que entender que, pues, tenemos a la barrera hematoencefálica, ¿no? Y los aminoácidos, al ser estructuras tan grandes, pues no la pueden atravesar. Por eso es que viajan a través del nervio vago. Entonces, en este estudio se resalta mucho algo que me interesó, ¿no? Que a un grupo de personas les provocó la disbiosis a partir, hay que entender, para que entender disbiosis, pues, les voy a explicar de volada, ¿no? Hay dos conceptos. Eubiosis es tener nuestra microbiota normal y disbiosis es tener a nuestra microbiota deficiente. Entonces, se provoca esta disbiosis con antibióticos a personas, pues aparentemente normales, y empezaron a mostrar niveles bajos de serotonina, de noradrenalina y de dopamina. Aquí no hablamos del GABA porque el GABA es exclusivo de neuronas del sistema nervioso central. Entonces, en estas personas se registran niveles bajos de estos neurotransmisores y empiezan a desarrollar cuadros clínicos referentes a depresión y a ansiedad. Siguiente, por favor. Entonces, pues en resumen, ¿no? La serotonina ya sabemos que es la encargada de nuestro carácter, de nuestro estado de ánimo y demás, ¿no? Que también se llama 5-hidroxitriptamina, pero de hecho les puse el pedacito del artículo porque es algo que yo considero increíble, ¿no? Y para que no digan, nada más nos cuenteó. Entonces el artículo, si lo traducimos, diría que nosotros pues sabemos realmente que la serotonina está ampliamente distribuida a partir, bueno, dentro de todo el cuerpo, ¿no? Pero que el 90 al 95% de esta serotonina existe en el tracto gastrointestinal. Entonces, nos da a entender y nos dice aquí específicamente que no nos sorprenda que pues actualmente en la literatura ya encontramos mucha relación entre la microbiota de los pederos, ¿sí? Y los niveles de serotonina en el cuerpo. Entonces, estos pacientes que tuvieron disbiosis provocada, pues, tuvieron deficiencia de serotonina en el hipotálamo, en el hipocampo y en la corteza prefrontal, que son estructuras que ya sabemos que pues están muy relacionadas a nuestra conducta, ¿no? Y que se trataron con, pues con bacterias, ¿no? Bacterias benéficas, en este caso hablamos de Lactobacillus paracasei, y se encontró que cuando se trató con estas bacterias, pues se elevaron los niveles de serotonina en el hipocampo. Siguiente, por favor. A ver, dale, porque tiene que aparecer el nombre ahí.
Ándale, la dopamina. Ahí está. La dopamina, pues se encontró disminuida en pacientes que padecían depresión y ansiedad. ¿Por qué? Porque la dopamina, ya como lo comentó Jackie, pues está encargada de las emociones, de la memoria, de la atención, de la premiación y demás, ¿no? Y este artículo nos dijo esto, ¿no? Que en un estudio, pues examinó el efecto de ciertos probióticos en ratones, en este caso fue en ratones que igual mediante antibióticos se les había eliminado todas las bacterias, y entonces, eh, pues ¿cómo les digo? Cuando se suplementaron con probióticos, en este caso, pues, plantaron, eh, pues se mostró un efecto ansiolítico que más allá de ser ansiolítico se acompañó con una elevación en los niveles de dopamina, pues en estas estructuras del sistema nervioso central. Siguiente. Y ahora en la noradrenalina, pues también se realizan dos estudios, ¿no? En el primero, pues se registra que el aumento de la noradrenalina, pues podría ser un factor predisponente para la ansiedad. Y en el otro, pues se refiere que la disminución de puede ser igual un factor predisponente para padecer depresión. Todo esto, pues se encuentra aumentada, en este caso la noradrenalina, en roedores que tenían una disbiosis provocada. Entonces, todo esto nos hace entender que, pues si fueran ratones, ¿por qué no podría ser en un ser humano? ¿No? Si nosotros como seres humanos tenemos una disbiosis provocada, no hay que sorprendernos que podamos tener, pues, factores que nos predispongan a padecer depresión o ansiedad. Ahora, pues gracias a todo esto, en las conclusiones se nos dicen que se implica a la noradrenalina en la patogénesis de la ansiedad y la depresión, y que cuando los pacientes que ya tenían pues tendencia a desarrollar estas patologías, al ser tratados, más bien dicho, suplementados con bifidobacterias, pues efectivamente se reduce la cantidad de neuroadrenalina en el hipotálamo y pues beneficia provocando que el paciente pues deje de sentir ansiedad, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, aquí vemos una imagen muy bonita que nos muestra a nuestro intestino y a nuestro cerebro, y ahí donde dice neural signals, pues es mediante, digamos que es el trayecto que toman estas bacterias para llegar al sistema nervioso central, porque como les mencionaba, si van por circulación no atraviesan la barrera hematoencefálica, entonces pasan por el nervio vago y por el plexo mientérico para llegar a estas estructuras. Acuérdense que el nervio vago nace por ahí por la línea retroolivar del bulbo y pues termina ya en estas estructuras como el intestino. Entonces viaja y llega a nuestro sistema nervioso central. ¿Y cómo estamos afirmando que viajan por el nervio vago? Bueno, porque en este estudio se realiza vagotomía, o sea, le cortan el nervio vago a los ratones y cuando se los cortan empiezan a padecer un montón de alteraciones pues en el estado de ánimo, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí no se ve. Ahí está. Y como conclusiones, pues yo siento que hay que tener en cuenta, ¿no? Que pues más allá de ser un tema que está de moda, ¿no? El hablar de la microbiota y sus relaciones en cuanto a la salud, pues debemos de tener en cuenta que realmente sí genera una modulación en estos neurotransmisores. Hablemos de serotonina, de noradrenalina, de dopamina, y nos puede ayudar a pues, revertir o a prevenir pues estos padecimientos conocidos como la depresión y la ansiedad. También que tener en cuenta, ¿no? Que después de que los pacientes se les induce la disbiosis, cuando se suplementan, pues se ayuda a la reducción de la sintomatología. Y entender que sí, realmente existe una vía conocida como vía intestino-cerebro y que sí hay comunicación entre estos dos órganos, que no están alejados y trabajen independientemente, sino que ambos cooperan, ¿no? El sistema nervioso central coopera con ¿qué? Pues con la peristalsis. Y nuestro intestino pues coopera como modulando la expresión de estos neurotransmisores. Y ahora, la mayor forma que existe de difusión de estos neurotransmisores de intestino, perdón, al sistema nervioso central, pues es a partir de metabolitos o precursores. ¿Por qué? Porque si se transfirieran completamente los neurotransmisores, no atravesarían la barrera hematoencefálica. Y pues a final de cuentas, yo considero que es un tema que, pues más allá de decir, ay, tengo interés en conocer en esto, pues lo apliquemos, ¿no? No solamente pensar en decir, le voy a dar, no sé, ansiolíticos, sino también en tratar de mejorar estos niveles pues de bacterias
que tenemos en nuestro organismo, ¿no? Mejorar nuestra microbiota, buscando pasar de tener una disbiosis a una eubiosis, ¿para qué? Pues para estar sanos, ¿no? Más que como un tratamiento, un mecanismo de prevención. Gracias. Ajaja, todavía no aplaudan, porque me falta una diapositiva. Ya nada más rapidísimo para terminar. Ay, perdón. Perdón, es que ya nada más para terminar. Finalmente, la relación que existe con la histología, o que también podemos denominar como la relación que existe con la histopatología, es esta estructura celular que me llama muchísimo la atención y que me llamó demasiado mi interés desde que falleció Robin Williams, que son los conocidos cuerpos de Lewis. Los cuerpos de Lewis son agregados proteicos que no son normales y que se van a desarrollar dentro de las células nerviosas y que van a tener una influencia en las enfermedades del Parkinson y otros trastornos neurodegenerativos. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con las enfermedades psiquiátricas? Hay que tener mucho ojo clínico respecto a de qué manera nosotros vamos a observar el comportamiento de nuestro paciente. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces los neurólogos y los psiquiatras no supieron dar con lo que tenía Robin Williams y pues muchos pensaron que se había suicidado por una severa depresión que tenía. Sin embargo, y lo que existe de desventaja con los cuerpos de Lewis, que están compuestos todos de proteínas, o sea, si ustedes me dicen, ¿qué es eso? Les voy a decir, son proteínas. ¿Por qué? Porque está involucrada la alfa-sinucleína, está involucrada la ubiquitina, la proteína del neurofilamento y la alfa-beta-cristalina. Todo eso es muy importante porque la única manera en la que los médicos pudieron dar con el diagnóstico fue una vez que se realizó una necropsia en el cerebro del actor. Y es ahí donde se dieron cuenta que el actor presentaba estos cuerpos de Lewis. Entonces, es muy interesante que las enfermedades neurológicas y las enfermedades neuropsiquiátricas, junto a los neurotransmisores, tengan una gran relación y que su diagnóstico correcto y el diagnóstico diferencial y el cómo nosotros vamos a tratar con ellas es también clave para que nuestro paciente, si bien no se pueda curar, al menos pueda tener una vida de calidad. Gracias. Ah, de veras, de veras. Ahí les dejé mi cuenta de Instagram. Tengo una cuenta de Instagram donde subo cositas de medicina, pues si la quieren seguir. Gracias. Ok, chicos, muchas gracias. Ya no voy a aplaudir porque luego se enoja Manuel y entonces, ay, estoy todavía no acabo, no aplauda, no está en el circo, doctor. Ya ven cómo se pone Manuel. Entonces, bueno, ahí les debo los aplausos. Aplaudan ustedes. No, chicos, excelente exposición, tema, todo. Y es un tema muy complejo y muy apasionante, desde luego, todo lo que sea psiquiatría es muy apasionante, por lo menos para mí es muy apasionante y podría yo platicarles 10 minutos si gustan. A ver, Cristian, deja de echar cohetes, que estoy hablando, hasta acá no me dejas hablar. Ahora vas a llorar. No es cierto, Cristian. Sigue echando cohetes, yo voy a hablar. Chicos, les voy a robar 10 minutos, si gustan. Miren, ¿qué pasó? Ok, gracias. Neurotransmisión. Lo único que necesitamos saber para fisiología es que existen neurotransmisores que son moléculas que prácticamente nos mantienen dentro de la normalidad. Y voy a entrecomillar la palabra normalidad. Cuando lleven psiquiatría, y ahorita ya empezaron a ver algunas cosas de las enfermedades psiquiátricas, van a ver otro enfoque de las enfermedades psiquiátricas basadas en la neurotransmisión. Como dicen sus compañeros, sí, una gran cantidad de neurotransmisores se sintetizan en el intestino, en el tracto gastrointestinal. Pero serotonina es un neurotransmisor muy importante, porque las grandes cantidades de serotonina se sintetizan en el intestino, pero la gran cantidad de serotonina se usa realmente en la coagulación de la sangre. Les voy a decir algo que a lo mejor no me entienden y espero que cuando lleven hematología, quien les dé hematología les hable de esto y si no, con todo gusto yo les puedo dar hematología
pero les voy a echar a perder el numerito a quien les va a dar hemato. Nuestro sistema de coagulación, nuestro sistema hemostático, esto que detiene una hemorragia cada vez que yo lastimo un vaso sanguíneo, evita que yo me muera porque pierdo sangre. Así es como entendemos básicamente que es la coagulación, que para eso sirve la hemostasia. Sangre, stasia es detener. Pero no, chicos, la hemostasia sirve para que mi sangre se mantenga líquida. Esto es algo que a lo mejor no me entienden ahorita, pero en hemato, sí. Y si no les doy hemato, avísenme y nos echamos un palomazo de coagulación y les voy a explicar esto de qué tiene que ver esto. Bueno, la gran cantidad de serotonina se sintetiza en el intestino y la gran cantidad de serotonina se utiliza en la coagulación. Una pequeña cantidad de serotonina se utiliza como neurotransmisor en el sistema nervioso central. Recuerden esto, central. Periférico es mucha, pero central es poca. A lo mejor ustedes se acordarán, y no tienen muchos años, que había una cosa que se llamaba ranitidina. ¿Alguna vez escucharon hablar de ella? Seguramente todavía no entraban a la escuela de medicina, pero a lo mejor alguna vez alguien en su casa tomó una ranitidina, o a lo mejor algunos de ustedes les dieron ranitidina. Ranitidina era un inhibidor de la 5-HT, es decir, un inhibidor de la 5-hidroxitriptamina, es decir, un antihistamínico. Y la ranitidina, chicos, era un medicamento fabuloso, maravilloso para inhibir la secreción de ácido clorhídrico, que ustedes ya saben en dónde ocurre, pero como antihistamínico era maravillosa. Y por lo tanto, como placebo. A muchas personas les dábamos ranitidina cuando yo sabía que lo que tenía era algo que no necesitaba un tratamiento más complejo, más peligroso. Lo podías controlar con una ranitidina. Pero como muchas cosas que tomamos las decisiones en México, solamente porque los inútiles de la FDA dicen que hay que suspender la producción de un medicamento porque se asocia con cáncer y nunca hubo evidencia de eso, entonces nos quitaron la maravilla de la ranitidina. Yo prescribí muchas veces, muchísimas veces ranitidina y ningún paciente desarrolló cáncer por eso. Y conozco a muchísimos médicos que son mucho más grandes que yo que prescribieron millones de ranitidinas todos juntos y nadie presentó un cáncer asociado a ranitidina. Es una desgracia porque además de ser un medicamento extremadamente barato, era extremadamente útil. Pero ¿a qué voy con esto, chicos? De acuerdo con lo que decían sus compañeros, hay muchas enfermedades que se manifiestan por un desequilibrio en la síntesis y utilización de los neurotransmisores. No solamente tenemos que quedarnos con que van a producir un trastorno, un trastorno psiquiátrico, y eso está por verse, sino que muchas de nuestras enfermedades, de nuestras manifestaciones, entre comillas, una vez más, de enfermedades sistémicas o de enfermedades aparentemente sin explicar, se resuelven con esto. Y les puedo asegurar que ustedes, más de una ocasión en su vida, en su corta vida, han tomado algún antihistamínico. Y aprendemos que pues si te pica una araña, te pica un mosco, bueno, un zancudo, porque mosco es el macho de la mosca, y si te pica un zancudo o te tocaste determinada hierba y te salen ronchas y eso, pues te tomas un antihistamínico. Tenemos antihistamínicos de primera, segunda, tercera y dudosa cuarta generación. Digo dudosa porque todavía no se ponen de acuerdo si ya existen o no existen los de cuarta generación, pero tenemos una gran cantidad de antihistamínicos. Al fin y al cabo lo que van a hacer es esto. Y entonces, ¿cómo es posible que una cosa que se llama antihistamina me va a quitar la dificultad para respirar? Me va a quitar la comezón que me produjo tocar una ortiga. Muchas cosas. No solamente nos quedemos con que es sistema nervioso central, chicos. Ahora, como decían sus compañeros, otra cosa que me gustaría comentarles. ¿Se sabe la etiología de las enfermedades psiquiátricas? No.
No se sabe del todo, ustedes van a buscar en la literatura que van a decir la fisiopatología o la etiología de la causa no es del todo conocida, porque hay un grave problema aquí. Y esto, cuando llevemos metodología de la investigación, lo vamos a ver, que es el aspecto ético. Me agradó mucho el comentario de su compañero sobre los cuerpos de Jolie o de inclusión que encontraron en el cerebro de Robin Williams. Ok, pero no podemos culpar a los médicos, ¿sí? Podríamos pensar que todos somos candidatos a una biopsia cerebral. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí? ¿No? ¿O me abstengo de opinar? O déjeme cenar, doctor, ya, cállese la boca, déjeme cenar. Sí, Cristian, todos somos candidatos para una biopsia cerebral. ¿Le podemos hacer una biopsia cerebral a todas las personas? Pues No. ¿Ya él? Igual yo digo que no, porque pues, aparte de ser un tratamiento muy invasivo, pues yo digo que hay métodos más, pues hay menos métodos menos invasivos que para diagnosticar ese tipo de cosas. No, el único método certero es la biopsia, pero estoy de acuerdo contigo. Emanuel, ¿qué opinas? yo opino que no, porque para que nosotros podamos, no sé, tal vez indagar un poquito más en el tejido cerebral, el hecho de hacer una biopsia implica que pues toquemos un tejido que influye mucho en la conducta y pues comunicación del humano. O sea, pues que la única forma en la que podemos estudiar el cerebro casi siempre es cuando las personas ya están muertas. Así es. Y no solamente el cerebro, Emanuel. Muchos, ese es un problema que tenemos culturalmente. Si en este país, o por lo menos en esta región del mundo que se llama América Latina, y nosotros estamos incluidos ahí, si nosotros cambiáramos un poquito esta cultura tercermundista de permitir que nos hagan autopsias cuando nos morimos, entonces sí podremos aspirar a ser de primer mundo algún día, por lo menos en salud. Pero mientras sigamos pensando que mi muertito se tiene que ir entero al cielo y no permito que le hagan una autopsia, vamos a seguir rezagados siglos, chicos, siglos. Invítenme a dar el palomazo de coagulación y les voy a explicar por qué son siglos los que nos llevan de ventaja a algunos países europeos en algunas cosas. Pero nosotros no permitimos hacer autopsias, necropsias a nuestros familiares que se murieron, ¿no? Apenas si logramos regalar las córneas. Pero una autopsia, pues, ¿cómo se le ocurre? Bueno, y les voy a decir, uno de las aportaciones más importantes en el conocimiento de la tromboembolia pulmonar lo hizo un grupo de médicos mexicanos hace aproximadamente 40 años, 35 años, 40, y fue el primer estudio a nivel mundial con mayor cantidad de pacientes para demostrar qué sucedía y por qué se morían de tromboembolia pulmonar los pacientes con trombosis venosa profunda en las piernas. Desgraciadamente, todos los sujetos de estudio de este primer documento publicado a nivel internacional, que por eso fueron reconocidos estos mexicanos, todos los sujetos de estudio eran cadáveres. Y parece que eso fue lo más que logramos en México. Entonces, aquí hay otra cosa, chicos. Tenemos que pensar esto. No toda la gente acepta que se haga una biopsia. Y entonces, ¿qué nos queda? Esperar a que se muera y a ver si nos dejan meterle mano. Pero otra cosa, chicos, hacer una trepanación y una biopsia de cerebro, puede ser que el paciente diga, ok, doctor, si eso va a ayudar a mi diagnóstico, le entro, hágalo. Pero tenemos que pensar que no basta con la autorización del paciente. Tenemos que esperar a que nuestro paciente esté en las mejores condiciones clínicas para que se tome una biopsia cerebral. Y la primera condición clínica que yo necesito para entrar al cráneo, para perforar el cráneo, es que no tenga hipertensión intracraneal.
Y me van a decir, oiga, doc, pues creo que ustedes ya se está fumando el fentanilo en vez de tomárselo. No, chicos. Y si lo que estoy viendo es una tumoración, no estoy hablando de una enfermedad oncológica, yo estoy viendo una tumoración, un bulto. No sé de qué es ese bulto, pero ese bulto está ocupando el espacio que ya tiene exacto el cerebro sobre la cavidad craneana. Cualquier cosa que yo meta en mi cavidad craneana, que yo meta a fuerza, va a ocupar un espacio y va a aumentar mi presión intracerebral. Dice Ariana, ¿y los familiares pueden intervenir en la decisión de nuestro paciente aún siendo mayor de edad? Sí, Ariana, depende de dos cosas. Una, del país en donde estás, y dos, de las facultades mentales del paciente. Esto es muy interesante, Ariana, porque tú cuando te sometes, cuando haces algo así tan complejo como este tipo de decisiones que tú como paciente las solicitas, habitualmente en los países, en México, tiene que estar presente trabajo social que va a fungir como autoridad legal en el hospital. Entonces tú puedes decir, a ver, no quiero, me voy a hospitalizar porque me van a sacar una uña enterrada en mi dedo del pie. Oiga, esto es un procedimiento quirúrgico y tiene riesgos. Ok, y yo como paciente digo, si tengo un paro cardíaco, no reanimar. Ya estoy hasta la madre de la vida y no quiero que me reanimen, creo que esta uña enterrada me va a llevar a la muerte, entonces no me reanimen si caigo en paro. ¿Estás en tus cinco sentidos? Eso te tienes que evaluar, si estás en pleno uso de tus facultades mentales. Y si un comité de ética y trabajo social y tu médico tratante dicen si están sus facultades mentales, ni modo. No hay poder humano ni sobrehumano que cambie tu decisión. Pero en este caso, por ejemplo, tú no sabes si en el caso de específicamente, que si no es interesante esto, en el caso de Robin Williams, dices, ¿tú crees que una persona con un trastorno mental, olvídate de la causa, pero tienes un trastorno psiquiátrico, va a tomar una decisión de que sí quiero biopsia o no quiero biopsia? Esto es muy complejo, ahí es donde entra todo un comité de ética para decir, y estas decisiones se van a llevar tiempo, tanto las decisiones de los comités de ética como la familia, como los abogados, porque recuerden que siempre que hay lana, que siempre que hay dinero, se van a jugar muchos conflictos familiares, personales, comerciales, todo. Eso es tiempo que se va perdiendo, pero mientras tengo que estabilizar a mi paciente. Entonces, los familiares pueden intervenir, pero hasta cierto punto, y no se va a hacer la voluntad de los familiares en ese momento. Si los familiares dicen o contravienen lo que había elegido el paciente, hay que someter a comité de ética y muchas veces a Ministerio Público y abogados por todos lados. ¿Quién lo va a pagar? Los familiares van a decir, pues no, mejor no. ¿Qué pasó, Yael? Ahorita que hablaba de eso del efecto de masa, me surgió una pequeña duda. Supongamos que un paciente tiene un glioma, ¿no? Y se opera y Sí, exitosamente, pues se le extirpa, ¿no? Y siempre sí, después de una operación de un glioma, pues queda una cicatriz glial, ¿no? Entonces, y una sí, cicatriz, pues es tejido, pues ya no útil, ¿no? Entonces, esa no pérdida viable. de neuronas, porque obviamente se pierden, ¿no? Podría conducir a que ese paciente, después de su operación, pueda desarrollar un trastorno psiquiátrico. Depende de la extensión de la cicatriz, pero habitualmente no. Habitualmente, te voy a decir lo que realmente pasa. Tú como neurocirujano, y se los voy a decir para que se animen a hacer neurocirugía, y que Dios los bendiga. Yo nunca dije esto, quede claro. Un neurocirujano no va a entrar a operar algo que potencialmente deje una secuela peor de lo que ya tiene. O sea, aquí no es pensar solamente en lo que podría suceder si tendría algún problema de neurotransmisión, sino que realmente, chicos, les voy a decir a lo que van a jugar ustedes cuando sean médicos, a las posibles demandas.
Tú como neurocirujano le puedes explicar a mi familia con manzanas y peras los riesgos de que me vas a intervenir. Y a lo mejor saliendo de la cirugía yo quedé muy bien, sí, pero ¿y si las consecuencias, como dices, ya llegan después de 4 o 5 años? La verdad es que si tú, sobre todo esto es muy importante actualmente y a ustedes chicos les va a tocar otra época de la medicina en donde las demandas son casi intensas, más fuertes. Hay gente estúpida que nada más anda buscando al médico para joderlo y demandar. Y hay en el radio que dije, no, con palabras, no saben lo que son las domingueras y lo andan metiendo en la cabeza de toda la gente. Va a tener mucho que ver eso, Yael, sobre en dónde vas a quitar un tumor muy pequeño. Y sobre todo, qué tan profundo está en el parénquima cerebral. La verdad es que si dices es irresecable, como les va a pasar muchísimas veces, muchas veces los tumores no son resecables porque sabes que te vas a llevar una gran cantidad de tejido viable y lo vas a dejar con muchas secuelas. Por ejemplo, los tumores, los astrocitomas que crecen arriba de los ganglios basales. Tú no puedes quitar un tumor quirúrgicamente porque si tocas el ganglio basal vas a dejar paralítico a tu paciente. Entonces, ¿qué me queda? Darle radioterapia para tratar de disminuir el tumor, del tamaño del tumor, y después valoras si le puedes dar quimio, cirugía. Y si no se redujo, ¿hay un riesgo? Sí, hay el riesgo de que al dar braquiterapia, o sea, una radiación dirigida con agujas, no una radiación sistémica, eso lo van a ver cuando lleven radiología, y si no reduzco el tamaño del tumor, no lo voy a poder resecar nunca. Oiga, doctor, quítale el tumor. No, porque lo puedo dejar inválido. Entonces vamos con una segunda opinión. Van a la segunda opinión y el otro neurocirujano dice, no, porque lo voy a dejar inválido. Y así se van a ir hasta que lleguen con la viejita que vende hierbas y le va a decir, y con esta hierba de cuachalalá y cola de ratón se le va a quitar. Bueno, allá su paciente, esa es otra cosa. Pero es muy delicado esto, ya no lo sabes. Depende también de muchas cosas. Tú puedes ser el mejor cirujano y esto siempre se lo digo a muchos de mis pacientes y a todos mis alumnos. Ustedes pueden ser los mejores médicos del mundo y dar el diagnóstico más acertado y el mejor tratamiento. Pero eso es lo que hacen ustedes. El otro 50% depende de lo que haga su paciente. Si el paciente no se toma su medicina, no sirve para nada el médico. Más que para culparlo de que es un inútil, es un negligente, es una bestia, le dio clases el doctor Karim, seguramente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tengan eso presente, chicos. Por eso es que es difícil decir, aventurarse a dar un pronóstico y más ahora, chicos. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes tienen un acceso inmediato a la información de muy baja calidad que se llama Internet, se llama Google, se llama redes sociales. Ustedes están estudiando 5 años y luego viene uno de internado y luego uno de servicio para empezar a tratar pacientes. Y un paciente le pregunta a Google o le pregunta a sus cuates en las redes sociales, oigan, ¿qué me tomo para el dolor de estómago? Cuando ni siquiera saben dónde está el estómago. O si lo que te está doliendo es el colon transverso, o es el vaso, o es la cabeza del páncreas. Pero para ellos es el estómago. Y el otro gran problema que tenemos, y esto ya para terminar, ya me pasé mucho, pero ya así rápido. El otro gran problema, chicos, es, lo que voy a decir, me ha costado algunas que otras miradas feas, porque es políticamente incorrecto lo que les voy a decir, pero estoy hablando con gente
pensante que está en la universidad, no importa que estén en medicina, están en la universidad y eso ya los cataloga como personas pensantes. Las drogas destruyen a tu cerebro. Al que me diga que sí lo repruebo. Nada, no es cierto. Nada más le voy a poner 6 de calificación. Yo soy incapaz de reprobar a nadie. ¿Qué opinan, chicos? ¿Las drogas destruyen a tu cerebro? Y si dicen que sí, díganme cómo. ¿Qué pasó, Cristian? Nada más escuché, no. Casi ni se te escucha. Mejor escríbelo porque me estoy bien cortado. ¿Qué opinan los demás? ¿Las drogas destruyen a tu cerebro? Recuerden lo que acaban de exponer sus compañeros. No, pero sí tiene sus consecuencias negativas. Claro, estoy de acuerdo, José, por supuesto. No lo destruyen, pero tiene consecuencias. ¿Por qué me acerco a una droga? Tal vez podría ser por el mismo estado. En este caso, si una persona se siente muy, muy deprimida y piensa que la droga le va a brindar felicidad y la consume y realmente se la brinda, pero es una felicidad, podría yo mencionarlo artificial, ¿no? Porque realmente sí secreta ciertos niveles de neurotransmisores, pero yo pienso que a la vez esta secreción, pues como ya lo expliqué, ¿no? Hace un momento, puede ser excesiva y entonces esa, pues, excitabilidad del paciente puede llevarlo hasta suicidarse, ¿no? O a perder la vida, no sé. Estoy de acuerdo, pero no hay destrucción como tal de la estructura cerebral. Lo que sucede es un desequilibrio en la neurotransmisión, nada más. Aquí tenemos otro problema que le tenemos que agradecer a los medios de comunicación masivos, que ustedes cuando lleven psiquiatría van a saber cómo se diagnostica un trastorno mental. Ustedes. Pero pregúntenle a todos sus amigos que no estudian medicina si alguna vez han estado deprimidos y todos les van a decir, sí, perdió el Cruz Azul y estoy deprimido. Bueno, la verdad es que el que le vaya a Cruz Azul, por definición, tiene un trastorno psiquiátrico. Ahí estás mal, para empezar. Pero habrá quien les diga, sí, estoy deprimido porque perdió el Cruz Azul, porque ya no pasó a la liguilla. Estoy deprimido porque saqué 6 en fisiología. A ver, los medios de comunicación masiva nos han hecho, o a la sociedad le ha hecho creer que cualquier cosa que no se te cumple te va a llevar a la depresión. Ahí tenemos que estar muy claros, chicos. Para nosotros los médicos, la depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la manía, la ansiedad, la angustia, todos nuestros trastornos psiquiátricos tienen criterios muy bien definidos y muy bien validados para decir que un paciente tiene esta enfermedad psiquiátrica. Basta con que abran el chat que ustedes quieran de sus redes sociales o pasen por un puesto de periódicos o sintonicen el radio o la televisión y cualquier persona anencefálica como Andrea Legarreta va a decir, les voy a dar unos tips para evitar la depresión. Esto nos conlleva que la sociedad que desgraciadamente en nuestro analfabetismo científico que tenemos como país latinoamericano, creemos que Andrea Legarreta, Marta de Baile, todos los que hablan en radio, saben neuropsiquiatría y entonces le lavan la cabeza a la gente diciendo que si se te rompió el tacón cuando estabas en una fiesta de 15 años, tienes que estar deprimida. Y entonces yo automáticamente ya sé que soy una persona depresiva y eso es causa suficiente para buscar tomar medicamentos o alguna droga, cuando en realidad no la necesitas, como decían tus compañeros. Otra pregunta. El trastorno de déficit de atención déficit de, estás ahí al revés tus letras, es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Realmente existe? Miren, chicos,
Cuando yo llevé psiquiatría en la universidad, yo llegué a una conclusión de que todos estamos locos menos los que dan psiquiatría, menos los psiquiatras. En mis tiempos, y me voy a sonar bien ruco, pero no me importa, en mis tiempos, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad se le llamaba en la primaria chamaco castroso. Y no pasaba absolutamente nada. No quisiera decirles todo lo que yo pienso de muchos trastornos de psiquiatría, porque probablemente les dé psiquiatría, ya di psiquiatría entonces, pero no la doy así pegadita al libro, ¿eh? Pongo a pensar, sobre todo para bien de sus pacientes. Sí, ese es otro tema, las crisis epilépticas. Bueno, contestando a la pregunta de Ariana, si existe o no existe, depende mucho de varias cosas. Es otro fenómeno social el TDAH. Uno, chicos, a mí me tocó ver una situación muy desagradable en Tehuacán hace como 25 años. ¿Sí? La psicóloga de un colegio particular de Tehuacán odiaba a la mamá de una niña y la diagnosticó con TDAH solamente para fregar a la mamá. Eso además de no ser ético, eso es no tener madre. ¿Sí? Afortunadamente la mamá, como sabía que la psicóloga lo hacía por joderla, pues no le hizo caso, afortunadamente, y no la llevó. Ese es otro problema, chicos. Estamos tan acostumbrados a escuchar trastornos psiquiátricos que cualquiera los dice, cualquiera se siente con autoridad para hablar de neuropsiquiatría, que lo único que haces es tener rating porque pues, te lo está diciendo una personalidad que sale en la tele o en el radio, y nada más. O porque creemos que todo lo que está en internet es cierto. Pero ustedes no son así, ni van a ser así. Todo lo que ustedes digan lo tienen que decir basado en investigaciones, en evidencia, o bajo un sustento de una casa editorial, y porque lo leyeron muchas veces, se cuestionaron. Eso lo vamos a ver en metodología y la investigación. Una crisis epiléptica puede ser un trastorno psiquiátrico, técnicamente sí, ya él. Cuando lleven neurología y vean epilepsia, van a ver que todos ustedes y yo, en alguna parte de nuestra vida, hemos convulsionado. Y aquel que me diga que no, vaya juntando un peso diario de aquí a que llevemos neuro, para que me lo entregue y me diga, doctor, discúlpeme por haber dudado de usted, no lo vuelvo a hacer. Y aquí le entrego un pesito diario que fui ahorrando, porque sí, chicos, todos convulsionamos. Todos. Podría decirles que la mayoría de ustedes nomás está viendo la pantalla y no me está poniendo atención. Están convulsionando. El día que dejemos de ver al doctor House, sabremos que esto es la medicina real, no la medicina ficción. Chicos, ahora sí ya, me voy. Váyanse a cenar. Ah, ya acabaron de cenar, están durmiendo, perdón. ¿Alguna duda, pregunta, chicos? Es muy interesante la neurotransmisión. Van a verla más a fondo en neuro y en psiquiatría. Y por supuesto que conmigo la van a ver en geriatría otra vez. Trastornos de la neuroconducción, de la neurotransmisión. Básicamente, chicos, algo, ya rápido. Emanuel, creo que eras tú o Yael los que comentaban que el estudio que se había hecho con los veteranos de guerra. Bueno, chicos, también les iba yo a decir que lo que les voy a decir también me ha costado muchas críticas, pero pues al fin y al cabo seguimos vivos todos, y no ha pasado nada. Realmente podríamos valorar, pregunta para ustedes, mis queridos alumnos pensantes, ¿qué tan creíble puede ser un estudio hecho un estudio de drogas en veteranos de guerra? Si quedaron tocados o no.
Yo pienso que es muy creíble, pero hay que saberlos leer. Y esto lo vamos a ver en metodología. Les voy a adelantar un poquito. El ser humano es el único animal que tiene la estupidez tan inmensa, tan infinita, que mata por diversión o que mata por ideales. No mata para sobrevivir. Pero esto es una conducta social que yo tengo clavada, que a mí me sembraron esta conducta social de que tengo que matar a un semejante. Bueno, una cosa es lo que la sociedad me dice que tengo que hacer, pero la otra cosa es que los millones de años que llevamos evolucionando en este mundo, en el único mundo que estamos echando a perder, millones de años me dicen a mi ADN, me dicen a mi información genética que no puedo matar a un semejante. Y si lo hago, por supuesto que voy a tener un pensamiento muy distinto, que mi pensamiento se va a desquiciar porque estoy matando a un semejante. Pero por otro lado, a mí me obligan a hacerlo. Entonces este conflicto o esto que estoy haciendo va a generar conflictos en mi mente, ¿sí? Muchas de las drogas que hoy disfrutamos, claro, yo sé que ustedes no, yo tampoco, pero así lo hablamos como humanidad, muchas de esas drogas se diseñaron para los soldados en las guerras. A ver, tú no tienes tiempo de ponerte a llorar, vas a sacar tu fusil y vas a matar de un solo jalón, pues ponle tú a 15 niños, 3 mujeres, 14 soldados, 2 perros, todo lo que quieras, pero no puedes sentir, pero tienes que seguir siendo la máquina de matar. Échate esta pastillita. Así surgió esto, chicos. Así se empezó a usar, entre paréntesis, clínicamente y se sigue usando. Para tratar de sacarnos de la realidad de nuestro ADN, de la evolución que te dice, no puedo matar a un semejante, porque no me lo voy a comer. Puedo matar a una vaca, puedo matar a un cerdo, puedo matar a un pollo, puedo arrancar una lechuga, que para los veganos también les digo que es un ser vivo, y le estás quitando la comida a los gusanitos. Puedo agarrar y matar algo para comérmelo, está bien, pero nadie va a la guerra con la intención de decir, voy a matar a unos 30 niños y 4 embarazadas para llevármelas a mi casa a comer. No, allí sí, por eso digo que somos bastante estúpidos como humanidad para matarnos entre nosotros. Pero todo esto va a generar un conflicto en mí, y ese conflicto alguien tuvo a bien decir, pues cálmate, no pasa nada, se ve bien chido, síguele disparando. Entonces, allí es donde nosotros empezamos a torcer la fisiología de la neurotransmisión, ¿sí? Por eso, resulta esperado y resulta obvio que estos estudios hechos con veteranos de guerra, por supuesto que van a salir tocados porque ya los tocaste desde que estaban en la guerra. Y obviamente estos años de dependencia, ya tú ya no puedes dejar de consumir las drogas porque ya no tienes una neurotransmisión regulada de manera fisiológica. Ya la tienes que regular de manera artificial, pero ya no puedes encontrar un equilibrio y entonces andas arriba o abajo en el viaje. Pero al fin y al cabo tu estructura cerebral está intacta, lo único que está mal son la neurotransmisión, ¿sí? Bueno, chicos, ya no los aburro más. Váyanse a cenar, a dormir. Váyanse por el mariachi porque mañana es 10 de mayo. Sé que no van a ir a la escuela. Entonces, no se vayan a intoxicar hoy, por favor. Váyanse por sus cuates de la secundaria, por las guitarras. Y váyanse a dar serenata. Se cuidan mucho. O no sé. Pero bueno, a los que sean mamá, les mando un fuerte abrazo. Y a los que no,
pues feliciten a sus mamás y estén con ellas, aprovéchenlas y díganles que les mando un abrazo. ¿Qué pasó, Cristiano? ¿Después de qué? Pues mira, hace tiempo hablamos todos aquí en el grupo muy seriamente, analizamos la relación con tu mamá y si lo recuerdas llegamos a la conclusión de que, porque tú le preguntaste a tu mamá no sé qué cosa del embarazo y llegamos a la conclusión de que pues tu mamá te dice cosas para que no estés molestando. Entonces, si dentro de 9 meses tú le llevas un regalito a tu mamá, pues eso podrá confirmar nuestra teoría. Te van a desheredar. Ahora, no quiero hablar por tu mamá, desde luego, pero pues no se vale. No hay que ser. O sea, ella no te pide ese regalito, evidentemente. Obvio. No es que te lo hayan dejado ahí en una cajita como en la película del Derbez, ¿no? Ahí está tu regalito y ahí nos vemos. No lo sé, Cristian, pero mejor no lo averigües. No pongas a prueba la tolerancia de tu mamá. Sí, claro, debiste preparar 9 veces antes. Para empezar, a tomar ácido fólico. Y así de surprise, pues no lo acepto. No lo acepto y no lo acepto. Ya, mejor ya me. Sale, chicos. Bueno, no. Última, ¿quién falta? Ya nadie va a exponer. Según mi lista, y qué bueno, a ver, si alguien falta o si ya expusieron, por favor díganme. Giovanni, Edwin, José Hernández Galván y Ariana Pérez. ¿Ya expusieron? ¿Por qué no los tengo aquí? Digan la verdad. A lo mejor ni están, ¿verdad? No, Ariana sí estaba hace un rato. José, no has expuesto. ¿Vas a exponer? Yo diría que sí, chicos. Diego, hagan esfuerzo. Ya tenemos la calificación, chicos. Pero pues sería bueno escuchar y aprender y soltar un poquito más de veneno cultural. Se pone bueno. Ok, chicos, ahí se los pregunto con calma en el chat. Pasen bonita noche. Cuídense mucho. Felicidades a quien se deba festejar mañana. Nos vemos la próxima semana. Hasta mañana, Cuídense muchas mucho, gracias. chicos.